Hola, muy buenos días a todas, a todos, a todes. Esta ocasión nos estamos reuniendo con motivo del 8M, esta fecha ya emblemática para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres. Una fecha que digo que es emblemática porque casi en todas las partes del mundo se ha ido replicando una serie de actividades que expresan pues estas voces de las mujeres que durante mucho tiempo hemos venido construyendo espacios para generar nuestros derechos. En esta ocasión, el Centro de Relaciones Internacionales se ha sumado con esta actividad con el propósito de seguir reflexionando sobre los pendientes que aún tenemos como academia y como sociedad respecto a las deudas históricas para construir un mundo más igualitario, donde se erradiquen todas las formas de violencia asociadas al sistema patriarcal capitalista. En este año, la UNAM se ha unido también al trabajo de la Organización de las Naciones Unidas, adoptando el lema por un mundo digital inclusivo, innovación y tecnología para la igualdad de género, recordándonos que entre más avanzan las tecnologías de la información en esta era que también llamamos digital, más se amplían las brechas de desigualdad de género respecto al acceso a las mismas y más se incrementan también las violencias, en particular contra las mujeres y las niñas. En esta ocasión, la ONU hizo un llamado de 4 puntos importantes, los cuales quiero poner pues también como forma introductoria. El primero de ellos es a eliminar todas las barreras para acceder al mundo digital. El segundo, educar y capacitar mujeres y niñas en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. El tercero, permitir que las mujeres creen tecnología que satisfaga sus necesidades. Y el cuarto es un llamado a eliminar la violencia de género en línea. Para dar algunos datos que nos sirven como espejo de lo que está pasando en el mundo, hay que decir que también este organismo para 2023 da cuenta de que en América Latina el 40% de las mujeres, es decir, más de 89 millones, no están conectadas o no pueden costear al contar con Internet, del costo, digamos, de su conexión a Internet. En México, 63% de las mujeres que no usan Internet reportaron que la razón principal es porque no tenían los conocimientos. A nivel global, los hombres tienen 25% más de probabilidades de contar con conocimientos y habilidades para usar tecnologías, 25% más que las mujeres. En todo el mundo, 40% de las mujeres ha experimentado violencia digital. En México, 3 de cada 10 mujeres usuarias de Internet han sido víctimas de ciberacoso, lo que representa 10 millones de mujeres. Y por su parte, algunas de las mujeres que también están más expuestas a través de estos medios han sido las periodistas, las comunicadoras y las defensoras de los derechos humanos. Esto solamente por decir algunos de los datos que son más alarmantes y que nos vinculan precisamente con el tema de la brecha digital y de las violencias de las tecnologías. En virtud de, de este encuentro, el Centro de Relaciones Internacionales invitó a 3 de nuestras profesoras adscritas a este centro para realizar una dinámica que en este caso hemos decidido que se lleve a cabo un conversatorio que lleva por nombre Retos y Alternativas para la Inclusión Digital desde una perspectiva de género. Nos acompañan 3 profesoras con quienes hemos decidido elaborar una dinámica basada en 4 preguntas que se compartieron y se virtieron en las aulas. Hay que decir que son nuestras profesoras que además dan las materias de las perspectivas de género en el análisis de las relaciones internacionales y violencia contra las mujeres, genealogías, actualidad y resistencias. Así que para dar inicio, quisiera comentarles la dinámica. Voy a leer 2 de las preguntas que dieron lugar a estas dinámicas y les daré 10 minutos a cada una de ellas para comentar lo que recogieron en las aulas. Quiero hacer
una breve presentación, por si no las conocen, y para que también se acerquen a conocer su trabajo y sus valiosas aportaciones. Empezaré en orden alfabético por la profesora Esperanza Basurto Alcalde. Ella es doctoranda en Sociología y Antropología por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene maestría en Cooperación Internacional para el Desarrollo por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Realizó una especialidad en el género en la economía, en el posgrado de economía de esta universidad, y tiene el grado en Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid. Entre sus líneas de investigación se encuentra la articulación entre patriarcado, capitalismo y colonialidad, movimientos feministas y de mujeres en América Latina y España, y salud sexual y reproductiva en las migraciones, género y cooperación internacional para el desarrollo. Por otra parte, tenemos el día de hoy también la presencia de nuestra profesora Maritza Islas Vargas. Ella es candidata a doctora en Ciencias de la Sostenibilidad por esta universidad. Tiene maestría en estudios latinoamericanos. Es especialista en economía ambiental y economía ecológica por el posgrado de economía de la UNAM y tiene licenciatura en sociología por esta facultad. Se ha desempeñado como docente y en esta universidad y en la Universidad de las Américas Puebla ha impartido cursos en diversas instituciones de educación superior. Ha participado en algunos proyectos de investigación y entre sus líneas de investigación encontramos también ecofeminismos, ecología política, conflictos socioambientales, extractivismo y sociología política del cambio climático. Ahora leeré brevemente también algunas líneas sobre nuestra profesora Selene Romero Gutiérrez. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por esta facultad. Permítanme un momentito. Tiene estudios de maestría en el programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales. Es técnica académica de tiempo completo y profesora adscrita al Centro de Relaciones Internacionales en las áreas teórico-metodológica y estudios regionales, donde imparte asignaturas como mundialización, identidad y diversidad cultural, América Latina y el Caribe, temas contemporáneos de América Latina, lenguaje, cultura y poder, y la perspectiva de género, que es precisamente las que dan lugar a esta dinámica. Es responsable de la unidad de titulación del centro y también las materias que hemos leído pues corresponden también con sus líneas de investigación. Podríamos decir mucho más, pero lo que quiero plantear es la importancia de la participación de las profesoras en este centro, mostrando claramente que uno de los avances logrados ha sido incluir en las ciencias sociales una perspectiva, un estudio sobre el género, que se ha vuelto además una materia transversal. Entonces, para no quedarme más tiempo con la palabra, voy a dar inicio a la lectura de las dos primeras preguntas que van a dar lugar a esta reflexión. La primera de ellas es, ¿cuáles son los problemas estructurales que han impedido el acceso de las mujeres y demás personas desde los márgenes al uso de las TIC? Y que incluso con todo y eso, con todos estos problemas, cómo las mujeres se están organizando colectivamente desde el uso de redes sociales. La segunda pregunta, ¿cómo se relaciona la enseñanza con perspectiva de género y las movilizaciones feministas en las calles? Le daré primero la palabra a la profesora Maritza Islas para que pueda comentar cuáles fueron las reflexiones en su habla. Adelante, profesora. Hola, Paulette. Hola, Esperanza, Selene. Buenos días también a quienes nos están escuchando. Para mí es un gusto poder estar en este conversatorio, un poco reflexionando sobre un tema que pues, resulta relevante en la medida en que es un nuevo espacio de disputa para el tema, digamos, de la igualdad de género, ¿no? Durante mucho tiempo, la perspectiva crítica del género y los feminismos han enfatizado pues la búsqueda de la igualdad en los espacios políticos, en los espacios educativos, en la dimensión económica, y ahora tenemos esta nueva frontera, ¿no? Donde precisamente la demanda por igualdad de género se extiende, ¿no? Entonces, para mí es un gusto y además también quiero comentar
un ligero cambio también que hice a la dinámica, porque si bien, como ya mencionó Paulette, estas preguntas que se plantearon o que vamos a estar discutiendo, tenían como objetivo recuperar algunas de las reflexiones de los alumnos, las alumnas, les alumnes en la asignatura de violencia contra las mujeres. También apliqué estas preguntas a la otra asignatura que imparto, que es la de medio ambiente, ¿no? Donde me parece que tanto la perspectiva de género como la perspectiva crítica ambiental deberían ser miradas transversales en la construcción de un mundo más justo e igualitario, ¿no? Entonces, es interesante, digamos, la convergencia que tuvieron estos dos grupos en distintos puntos, con miras precisamente a pensar, reflexionar la igualdad de género, sobre todo en un mundo que se aspira cada vez más digital o virtual, ¿no? Entonces voy a compartir como mi pantalla para mostrarles algunos de los resultados. Y pues quisiera empezar mi reflexión pensando primero, pues, qué es precisamente la inclusión digital o cómo podríamos pensar la inclusión digital. Y para ello, pues, hay una definición muy básica que implica, pues, tener el acceso, las habilidades, la motivación para conectarse con confianza y acceder a las oportunidades que ofrece Internet, así como las tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? Como bien decía Paulette, un poco la reflexión de este ejercicio era pensar precisamente los retos de la inclusión digital desde una perspectiva de género. Y cuando hablamos de perspectiva de género, pues tenemos que considerar que es una mirada crítica que pone en cuestión en el campo donde se aplique cuál ha sido el impacto que tiene el sistema de género como sistema de dominación, ¿no? Entonces, en ese sentido, pensar la inclusión digital a través de la mirada o de la perspectiva de género implica precisamente someter a una crítica de cómo su forma de operar está siendo atravesada por las desigualdades de género y cómo esto se expresa, digamos, en la vida pues de mujeres, pero también de otros sectores que se encuentran también en los márgenes, ¿no? de este sistema capitalista y patriarcal. En ese sentido, cuando pensamos también qué es lo que se requiere, digamos, para alcanzar esta inclusión digital, pues tenemos generalmente por lo menos 3 componentes, ¿no? Que creo que pueden complejizarse. Uno de ellos es la infraestructura, es decir, que las personas tengan acceso a los dispositivos, ya sea un celular, una tableta, una computadora, una red de Wi-Fi, ¿no? Tiene que haber competencias, esto que decía Paulette en el caso mexicano, de que el 60% de las mujeres considera que no tiene los conocimientos para acceder a este tipo de tecnologías, entonces requeremos la capacitación y un desarrollo de habilidades asociadas a la dinámica virtual. Y el otro tema es la accesibilidad, ¿no? Es decir, que si bien muchas mujeres pueden tener tal vez una habilidad o pues a lo mejor está la red Wi-Fi, pero esta tiene que ser accesible, lo que a su vez implica que sea asequible, que sea bajo costo, etcétera, ¿no? Entonces, bajo estas premisas es que, bueno, estos datos ya los mencionó Paulette, ¿no? Sobre cómo, digamos, a nivel global y en el caso mexicano hay pues una desigualdad clara donde las mujeres son quienes generalmente no tienen acceso ni a las capacidades, ni a la infraestructura, ni a la accesibilidad de esta era denominada como digital. Y en ese sentido, sabemos también que para avanzar hacia la igualdad de género es fundamental pues reconocer, prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra mujeres y niñas en el espacio digital. Como decía hace un momento, la inclusión digital de alguna manera también considera que el espacio digital sea un espacio seguro para las mujeres
y niñas, ¿no? No solamente que tengan las competencias, sino que este sea también un espacio seguro, ¿no? Y un dato que agregaría a los que mencionó Paulette es que en el caso también de México, en el ciclo escolar 2021-2022, solo 23.67% de las personas inscritas en licenciaturas del área de tecnologías de la información y la comunicación fueron mujeres, ¿no? Entonces, esto también, digamos, da cuenta del papel que tiene la educación y en ese sentido, pues tanto Selene, Esperanza como yo, pues justo nos sentimos pues como muy contentas, por ejemplo, de que la universidad esté retomando a una, digamos, clase como la violencia contra las mujeres, genealogía y resistencias, como respuesta institucional precisamente a la serie de demandas llevadas a cabo por estudiantes, profesoras y trabajadoras para erradicar la violencia de género, ¿no? Entonces, respecto a las primeras preguntas que nos lanza Paulette, la primera justo que tiene que ver con cuáles son los problemas estructurales que pues han impedido el acceso a las TIC, aquí les comparto algunos de los conceptos que más se mencionaron en las respuestas emitidas por los alumnos, ¿no? Podemos ver que dentro de los problemas estructurales pues está el racismo, el clasismo, los estereotipos, la brecha salarial, el nulo acceso a Internet, la infravaloración de las mujeres como sujetas de conocimiento, la violencia de género, también esta autopercepción de las propias mujeres al considerarse como no aptas para aprender este tipo de habilidades que se requieren para incorporarse al mundo digital, que a su vez está asociado con una serie de estereotipos que enganchan a las mujeres a solo el ámbito de lo doméstico y que las segregan profesionalmente, ¿no? Impidiéndoles acceder a ciertos puestos de trabajo o ciertos o incluso a ciertas áreas de conocimiento, ¿no? Pero también, digamos, fue interesante notar que en las respuestas, además de estos ejes, digamos, como son el racismo, el clasismo, el machismo, estos ejes de dominación, que a su vez, digamos, nos hacen pensar que el mundo digital, ¿no? O este mundo virtual, pues está anclado en las mismas desigualdades estructurales del mundo presencial, por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, es como una ampliación de las desigualdades sociales que vivimos cotidianamente al mundo virtual, ¿no? Asimismo, también fue interesante notar que los alumnos no solamente incluyeron, bueno, como problemáticas que se pueden considerar en el ámbito más personal, local o nacional, sino que también incluyeron la división centro-periferia que existe a nivel global, así como la división internacional del trabajo que coloca a ciertos países, ¿no? Por debajo, digamos, en el tema digital respecto a economías más avanzadas o más industrializadas, ¿no? Entonces, esa sería como una primera reflexión. El mundo virtual o el mundo digital como una extensión también de las desigualdades que se viven en el mundo presencial, ¿no? Y en ese sentido también reflexionar la otra pregunta que era cómo las mujeres están incorporando estas herramientas para su organización. Ahí fue interesante que me parece que el mundo digital se percibe desde las nuevas generaciones también como un nuevo espacio de disputa y como un nuevo espacio también para generar comunidad, ¿no? Ahí fue interesante que las principales respuestas eran que permitían este espacio digital generar redes de apoyo, redes de información, colectivos, difundir casos de violencia, ¿no? Es decir, como también un nuevo espacio de resistencia en el mundo digital, ¿no? Y como también una extensión de la organización que ocurre en las calles. Es decir, creo que eso también es interesante de las reflexiones que compartieron los alumnos de cómo las redes sociales, aquí por ejemplo dicen, ¿no? Ha servido a las luchas de las mujeres en la difusión de información, en las redes de apoyo, en tejer vínculos que exceden, digamos, o que a veces pasan de lo virtual a lo presencial, ¿no?
Y pues eso, como primera reflexión. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo sé que se quedan muchas cosas pendientes porque al final nos damos cuenta del tema tan gigante que es, incluso pensándolo desde las redes, ¿no? De la brecha digital, pero estas primeras, estos primeros elementos que pone en la mesa Maritza son muy relevantes para ir escuchando precisamente las voces colectivas de nuestros estudiantes. Así que muchas gracias, Maritza. Le daría la palabra a continuación a Esperanza. Adelante. Muchas gracias. Un saludo, Maritza, Selene, Colette. Un saludo a las compañeras que nos están escuchando a través del Facebook de la Coordinación en Relaciones Internacionales. Quiero proyectar únicamente para mostrar un poquito también el método y que vean qué es lo que hicimos. En este caso, presentamos las preguntas que habíamos estado proponiendo a las estudiantes de la materia de las perspectivas de género en el análisis de la SRI de nuestro centro, y a partir de eso surgieron varias reflexiones que se condensaron en un Jamboard, y se lo muestro un poquito para que lo vean, para que conozcan cómo fue que llegamos a estas reflexiones. Dejo de compartir, ahí les muestro el caramelito, pero quiero compartir una palabra que vine reflexionando a partir de escucharlas a ellas y retomando esto que tienen aquí, y que traté de sintetizar porque los tiempos en efecto son cortos para todo lo que tenemos para decir. Me gustaría empezar retomando que cuando nos preguntamos por los problemas estructurales que impiden el acceso a las mujeres a las TICs, como estamos haciendo hoy, podemos, en primer lugar o rápidamente, mirar y nombrar las desigualdades sociales que hacen que no sea sencilla su participación en y su uso de ellas, ¿no? de las tecnologías de la información. No está de más recordar que llamamos patriarcado al sistema de relaciones sociales desiguales con base en el género y las diferencias sexuales, que todas ellas son socialmente asignadas y jerarquizadas, y que también a esto le llamamos heteropatriarcado, para visibilizar el lugar de la heteronormatividad. O, y también habrán oído hablar, o hemos oído hablar del cis heteropatriarcado, justo para nombrar el binarismo de género y la transfobia. No obstante, cuando hablamos de estas desigualdades y las jerarquías sociales, no podemos olvidar que junto al cis heteropatriarcado, otros sistemas de poder actúan marcando los cuerpos de manera simultánea. Y ahí me refiero al capitalismo, el racismo y la colonialidad. Así, vemos que tenemos accesos diferenciados a las TICs por género, por sexualidad, por clase, por raza. Y precisamente varias de las participaciones de las estudiantas que alcancé rápidamente a mostrar hacían referencia a que estas marcadas desigualdades en el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación se deben, entre otras muchas cosas, nos decían, por la incorporación o no a los mercados, la realización o no de trabajos de cuidados, el acceso o no a los recursos monetarios propios, la ubicación geográfica, la pertenencia a un pueblo originario, el color de la piel, la lengua, el acceso a la educación formal, entre otros factores ligados a la clase y a la raza, además del género. ¿Por qué les planteo esto? Porque justo cuando hicimos este acercamiento y nos planteamos la pregunta de esos problemas estructurales, luego las respuestas fueron en este sentido, ¿no? Considero importante partir de ello. Aún así, hablábamos de ello, cómo hay un uso de redes sociales por parte de mujeres, de colectivas, de organizaciones feministas bastante constante, un ciberactivismo, un ciberfeminismo diario que vemos especialmente remarcado estos días, ¿no? Por la experiencia que tenemos en las aulas, justo hoy quisiera reconocer el uso de algunas TICs que podrían estar resultando útiles como herramientas colaborativas y medios de resistencia en la organización estudiantil y docente contra las violencias por razón de género. De esto también hablamos, ¿no? Además de reconocer esas dificultades estructurales, bueno, ¿y qué vemos que está ocurriendo también en nosotras, ¿no? ¿Cómo se relaciona esto con nosotras? Y quería mencionar
para tener algunos ejemplos cercanos, como estos días que hay paros en los 5 planteles de la UAM por la denuncia de violación en la UAM Coajimalpa, es gracias a las redes sociales y a otros medios de comunicación digitales, como aplicaciones de comunicación instantánea, que estamos viendo qué está ocurriendo en tiempo real, ¿no? O sea, vemos ahí un ejemplo de esta utilidad. Pienso también estos días en las denuncias que está habiendo en las páginas de Instagram sororidad.vm o tendedero-vm, gracias a las cuales sabemos de los intentos por introducir armas de fuego a esa institución por parte de estudiantes tras haber amenazado a las estudiantas de la VM Tlalpan que denunciaron en el marco del 8M las violencias que estaban viviendo, ¿no? Entonces vemos cómo en varios de los espacios que habitamos nos está resultando útil este uso de las tecnologías de la información, ¿no? Y la comunicación. No obstante, quiero alejarme y queremos alejarnos de cualquier posible idealización de las TICs, porque, como ya dijimos, no todas tenemos acceso a estas tecnologías, tampoco en los espacios educativos formales. Y no menos importante, cada vez más estamos sobresaturadas de la exigencia de tiempo, de energía, de trabajo que requiere esta comunicación y organización instantánea, ¿no? De hecho, una respuesta de una estudiante me dejó pensando profundamente al respecto. Ella dijo: el feminismo en redes sociales también disminuye la falta de participación y la visibilización de otras realidades fuera de las TICs. Por ello, quiero plantearnos las preguntas abiertas para el final o para el próximo diálogo quizás, que podrían ser: ¿disminuye nuestro ciberactivismo, nuestros ciberfeminismos, la participación en otros espacios físicos? ¿Y cómo nos cuidamos en la organización feminista a través de estas TICs? Creo que son 2 preguntas claves que permiten pensar en la sostenibilidad justo de esos espacios. Y bueno, sembrando las dudas sobre los límites y las demandas de esta organización en TICs, quiero seguir retomando la pregunta sobre el lugar de la enseñanza feminista y su vínculo con las calles, la segunda que nos planteabas, Paulette, y que también Maritza estaba retomando. Pues desde mi punto de vista, y es algo que veníamos hablando también con las estudiantas, la academia feminista no puede ser el estudio de. Esa división entre ciencia y sociedad es, según lo denominaron las estudiantas, patriarcal, ¿no? Dividir ciencia y sociedad. Desde otra mirada, y de esos otros mundos que nos gusta también mirar desde las RI, ¿por qué no? Desde esa otra mirada, la palabra academia nos puede remitir a la Academia de las Mujeres Kurdas, quienes hacen pensamiento a partir de la acción. Ese es un ejemplo, entre otros, del vínculo entre la Organización para la Transformación Social y el pensamiento que la sostiene, que nutre, que problematiza, que cuestiona, que reproduce. Y cuando pensamos en la academia, en esa otra academia, pensamos en educación, procesos de enseñanza-aprendizaje. Una academia feminista otra no podría quedarse en los libros, planteábamos, ¿no? Pues el pensamiento de acción feminista se hace una memoria para poder transmitirse, ¿no? O sea, eso es lo que estamos haciendo desde los feminismos, ¿no? Y no sé si alcanzaron a ver que justo había un comentario en ese Jamboard que creamos que decía: las maestras luchando también están enseñando. Eso es lo que respondió una de las estudiantes en clase cuando planteamos esta pregunta. Entonces, para ir finalizando, me hace sentido que las redes sociales, las TICs en general, y los espacios físicos que tanto añoramos en la pandemia estén al servicio de esos procesos de transmisión, de coimpartición, compartición, o como creativamente sintamos que queremos llamar esto que estamos haciendo, ¿no? Retejer una memoria colectiva a través del conocimiento y los saberes de las mujeres. Y todo esto que estamos de lo que estamos haciendo memoria, ¿no? Nuestras luchas en la tierra, los ríos, las calles, las plazas, las casas y las camas. Luchas por la transformación social profunda de los problemas estructurales de los que hablamos claramente hoy aquí. Esa era justamente la primera pregunta. Muchas gracias. Lo dejaría por ahí y escucho a mis compañeras.
Muchas gracias, Esperanza. Y un poco conjuntando la participación de Maritza y de Esperanza, creo que nos lleva a pensar brevemente lo siguiente, y es que el espacio digital, por ser de alguna manera el espacio virtual, se expresa, digamos, directamente en la vida material y tangible en todos los espacios de la vida, ¿no? Cotidiana, en casa, en la academia, en las calles, en todas las relaciones sociales. Y sin duda, un reflejo de que va existiendo un pensamiento y una acción colectiva que se lleva y que rompe las fronteras, es que también las estudiantes en particular, pero también los estudiantes en la academia están apropiándose de estos temas, recogiendo como la experiencia personal y volviéndola, ¿no? Como justo rompiendo esta barrera de que la academia era una cosa y que lo que pasaba fuera era otra cosa, lo cual es muy absurdo porque nos dedicamos a estudiar ciencia social, ¿no? Pero sin duda creo que sí hay un fenómeno muy importante y es muy notable en nuestra facultad de que las estudiantes recogen nuestra experiencia propia, en particular colectiva, y la traen para analizarla y la traen para ofrecer de alguna manera también perspectivas alternativas y herramientas de estudio. Entonces, esta riqueza creo que se ha estado reflejando al menos en estas participaciones. Y le daría entonces la palabra a Selene para que también nos comparta estas primeras reflexiones. Muchas gracias, Paulette. Y precisamente siguiendo con esta reflexión, ¿no? que haces a partir de lo que nos comparten tanto Esperanza como Maritza, es de celebrarse, ¿no? Este espacio también a partir de una dinámica alternativa, como señalas, ¿no? Rompemos quizá con esta forma tan rígida, tan individualizada de venir aquí, poner nuestros nombres y dar una ponencia, ¿no? A partir de lo que cada una piensa. Y lo rico de esta dinámica propuesta, y lo celebramos así, Paulette, muchas gracias por la iniciativa, por la invitación, y qué mejor que además compartir espacio con tan queridas colegas, amigas, profesoras, es que traemos la voz de nuestras compañeras estudiantes, ¿no? O sea, desde distintas dinámicas, como ya referían cada una de ustedes, ¿no? También acá en el grupo de perspectiva de género en el análisis de las relaciones internacionales, de esta manera, al igual que Esperanza, lo hicimos en este espacio, porque además coincide con la clase que tenemos, ¿no? En este horario asignado, y que las compañeras están ahorita conectadas, también haciendo una resonancia, ¿no? Y un intercambio hasta energético, si lo quieren ver así, ¿no? De cómo nos están viendo, cómo ellas también van a estar replicadas acá. ¿Por qué es esto? La academia y esta perspectiva de género en la enseñanza habla de colectividades, ¿no? No de individualidades. Entonces, en ese entendido, nosotros lo que hicimos fue plasmar, ¿no? Con nuestras herramientas tecnológicas, que es el pizarrón, ¿no? Las preguntas, y empezaron a llover ideas. Y lo que hicimos fue recoger la lluvia de ideas, independientemente del orden, independientemente de todo, porque se va haciendo lo que al final de cuentas queremos en un conversatorio, ¿no? Un tejido reflexivo, ¿no? Y común, pues para hacer algo más, ¿no? Además de ello. Entonces, bueno, a partir de esta lluvia de ideas, pues yo quisiera precisamente dar cabida a esta primera y segunda reflexión, ¿no? En términos de que, bueno, sí, coincidimos, ¿no? La brecha digital está relacionada con limitaciones, lo tenemos muy claro, de acceso y aplicación de las TIC, ¿no? Y es un reflejo de una notable condición, por supuesto, de precariedad, de subdesarrollo, ¿no? En donde los espacios culturales y sociales van a trascender a lo tecnológico, y también donde la separación que existe entre las personas, comunidades, estados, países y hasta regiones, ¿no? Que utilizan las TIC como una parte rutinaria de su vida diaria, va a estar marcada entre aquellas que no tienen acceso a las mismas y que aunque las tengan, incluso lo mencionábamos en el salón, ¿no? No saben cómo utilizarlas a veces, ¿no? Y ahí entran estos problemas estructurales, incluso a partir de determinantes de género, en términos de hasta violencia cultural, ¿no? Ustedes no saben, esto es para varones,
etcétera, ¿no? Y nos ponían ejemplos ricos. En el caso de los chats, por ejemplo, de WhatsApp, nos compartió una de las compañeras del chat vecinal del edificio, en donde los jefes de familia eran precisamente quienes se comunicaban a partir del chat. Ellos daban cuenta de la dinámica establecida en el edificio o no. Y no hacían partícipes a las mujeres, por ejemplo, que vivían en ese edificio. ¿Por qué? Porque es un rol, ¿no? En términos de género, y como cabezas de familia son quienes tienen acceso a los chats, ¿no? Y aquí nos compartía la compañera precisamente que ella, junto con su hermana, incluso querían visibilizar, sobre todo en pandemia, los casos de violencia para hacer eco y hacer esta sinergia, ¿no? Y esta solidaridad entre las vecinas. Inmediatamente los vecinos varones dijeron, esto no se comparte aquí, esto no es objeto, por ejemplo, de este chat, ¿no? Y así lo podemos ver en términos, pues, precisamente estructurales, ¿no? Además de que, bueno, pensando en esto y aterrizándolo, por ejemplo, en la región de América Latina, nos decían las compañeras, la brecha digital es una brecha necesariamente geográfica, ¿no? Si hablamos de territorios, si hablamos de espacio, de condiciones en un sistema, como ya se señalaba al inicio, patriarcal y capitalista, pues hay obviamente centros, hay periferias, por lo tanto las brechas también en ese sentido estructural podemos ubicarlas a nivel geográfico. Sin embargo, bueno, pues a pesar de ello, ¿no? De la precariedad, de incluso un currículum oculto a partir de la enseñanza-aprendizaje, por ejemplo, porque, bueno, quienes hacen uso de la tecnología, quienes incluso se ofrecen en los salones de clase, no me dejarán mentir, ¿no, compañeras? Para conectar y hacer todos estos bemoles tecnológicos, pues son los compañeros, ¿no? Entonces hay un currículum oculto ahí que nos está incluso hasta marcando roles de género y que tiene que ver con estos problemas precisamente de carácter estructural. Entonces, bueno, pues en ese sentido están identificadas, ¿no? Como señalaban las compañeras, en donde, bueno, no nada más es no tener acceso, sino también, se recalcaba de manera muy precisa, no tener habilidades que tienen que ver con problemas, ¿no? Derivados precisamente de acceso educativo, de precariedad, de conexión, de ubicación geográfica, por ejemplo, de no poder destinar parte del tiempo en esa enseñanza-aprendizaje de lo digital porque tienes que trabajar, ¿no? Por ejemplo, lo vimos en pandemia, ¿no? Precisamente con las mujeres, en términos de, si bien toda la dinámica tal parecería que se volcó al confinamiento y al uso de las TIC, pues había precisamente a partir de la pandemia y del confinamiento, pues un desempleo enorme, en donde, bueno, ese desempleo, a partir de cifras, ¿no? Del Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo, pues recae en las mujeres. Y las mujeres, al no tener empleo, pero también no tener acceso a insumos tecnológicos, como una computadora personal, como un dispositivo tecnológico, como puede ser un móvil, ¿no? Un iPhone, etcétera, y un cableado, ¿no? Una infraestructura en ese entendido, ¿cómo poder tener acceso a los empleos que se estaban ofertando de manera digitalizada, ¿no? O en esta situación quizá parcializada para poder pues sobrevivir en términos de confinamiento, ¿no? O tener que salir precisamente en esta pandemia y salir y dejar este supuesto acceso o este intento de uso tecnológico en un segundo nivel, porque no es la prioridad, porque la precariedad nos está exigiendo pues ganarnos la vida afuera, sin el uso de tecnologías, ¿no? Más bien en un sentido de comercializar de manera directa, ¿no? Entonces, bueno, esos son prácticamente problemas identificados, también replicando lo que señalaba Maritza al inicio, ¿no? Problemas sí de clase, problemas obviamente derivados de la modernidad, colonialidad, como la racialidad, ¿no? En las personas. Por supuesto, el género está perfectamente marcado en ello, pero además esto, creo, y tiene que ver con el sentido de la primera pregunta, no ha impedido que ciertas mujeres, por supuesto, se organicen de manera colectiva para ocupar también ese espacio de la digitalización. Y así hacer visible esto,
¿no? Y retomando un poco, ¿no?, lo de la enseñanza-aprendizaje, nos decían las compañeras en el aula, bueno, la enseñanza-aprendizaje, al final, es decir, no estamos educando en redes desde una perspectiva feminista, pero sí, ¿no? No es a lo mejor la intencionalidad, pero llevamos esta praxis, ¿no?, pedagógica y de compartirnos en redes. ¿Por qué? Porque hay muchas colectivas y muchas mujeres que desde esa perspectiva, por ejemplo, nos brindan obras de descarga libre, ¿no? O sea, lo que han hecho las colectivas feministas en términos de esa enseñanza y esa reproducción de otros conocimientos, ¿no?, por ejemplo, o de acceso a la información, es descarga libre. O incluso darnos algo de educación en términos de salud, ¿no? Ya decíamos la salud como problema estructural, por supuesto, pero que desde el uso de una red social, ¿no?, en donde a lo mejor hay mucha inscripción, ¿no?, pues muchos miembros, como puede ser Facebook, Twitter, no sé, la que quieran, ¿no?, Instagram o hasta algunos grupos de WhatsApp, pues compartir cómo llevar un aborto en casa, ¿no? Cómo resistir y bajo qué elementos institucionales y demás recurrir en caso de violencia al interior de los hogares. Entonces creo que esas también son enseñanzas de vida, ¿no? Y creo que esto lo tienen muy presente las compañeras cuando hablan de ello. Además de que también hicieron la reflexión, y con esto cierro esta primera ronda, de la centralidad, ¿no? Decíamos brecha digital, brecha geográfica, ¿no?, brecha de género, en donde la centralidad y el acceso tal parecería, pensando en México, pues sí está en la ciudad, y el transporte muchas veces no alcanza o las formas de llegar no alcanzan, pero nos compartían las compañeras, a pesar de eso, a partir del uso de las tecnologías y de las redes sociales, las compañeras que lo tienen posible, ¿no?, se trasladan a esos lugares, por ejemplo en Tlaxcala, y acompañan a alguien en un aborto, ¿no? O llevan la información desplazándose de manera física si no tienen acceso digital, ¿no? Entonces es interesante también cómo esto ha repercutido y nos está hablando de una nueva también enseñanza, ¿no? Y en la toma, quizás sí, obviamente de las calles del espacio y en terreno digital, ¿no? Pero bueno, pues lo profundizaremos más en la segunda ronda. Muchas gracias y gracias a las compañeras que nos están sintonizando también. Muchas gracias a las tres. Creo que esta primera ronda da cuenta de los claroscuros de las tecnologías de la información y de la comunicación, ¿no? Es decir, cómo simultáneamente que produce estas brechas y violencias, también es una herramienta de la cual se han apropiado, nos hemos apropiado para acercarnos, para hablarnos, para crear una identidad. También ha sido una herramienta fundamental, ¿no? Y el 8M es una muestra muy, muy representativa de eso. Voy a dar paso a las siguientes dos preguntas. En este caso quisiera también pensar en nuestra academia, pero desde esta perspectiva crítica que proponía también Esperanza, y también tomando en cuenta que nuestras estudiantas están afuera trayendo la realidad todo el tiempo hacia sus intereses académicos, ¿no? La primera pregunta que quiero plantear ahora es, ¿cómo está relacionada la defensa del territorio con las luchas antipatriarcales? La segunda pregunta es, ¿qué tiene que aportar la perspectiva de género en los problemas derivados de la brecha digital? Las pongo en la mesa y le daría en esta ocasión la palabra primero a Esperanza para que pudiera realizar sus aportaciones. Muchas gracias. Al plantear en clase la pregunta sobre el vínculo entre la defensa del territorio y las luchas antipatriarcales, una estudiante expresó lo siguiente. Les leo. Defender el territorio es considerado como defender la vida, y la mayoría de las razones por las que se dan estas luchas antipatriarcales es para defender la vida y los derechos que emanan de ella, los cuales son violentados por este sistema patriarcal.
Su comentario fue, diría yo, a la corazona, por mencionar aquello que hace vibrar nuestros cuerpos, nuestras cuerpas. Fue a la corazona de las luchas feministas, del movimiento amplio de mujeres y de las mujeres que luchan. Cuando vemos las desigualdades de género y nos planteamos acabar contra el sexismo, nos decimos que nosotras lo que queremos es cambiar la vida. Y ahí confluimos muchas. Ahí ponemos en diálogo la defensa del territorio con las luchas anti-extractivistas, con los feminismos comunitarios, con los feminismos territoriales, con los ecofeminismos y con la economía feminista por lo menos, ¿no? Y van unas cuantas, ¿no? Esta confluencia no es menor. Vemos que cómo poner en el centro de la defensa de nuestras luchas, la vida, poner en el centro la defensa de la vida, se articula como un eje, como un proyecto en curso, algo que estamos habitando, que estamos haciendo, de las luchas de las mujeres más antisistémicas, ¿no? Y cuando hemos problematizado que esos problemas son estructurales, nos hace sentido la necesidad de que estas luchas sean así, ¿no? Y de ahí la confluencia. Decimos justo antisistémicas, porque como les venía planteando, como veníamos planteando, en este sistema socioeconómico heteropatriarcal, clasista y racista, hay un conflicto entre el capital y la vida. Esto es algo que nos dice Amaya Pérez Orozco. Decimos que hay un conflicto también entre el patriarcado y la vida, entre ese cis heteropatriarcado y la vida, lo vemos. Y nos damos cuenta que cuando el objetivo es la acumulación del capital, esta se lleva a cabo por encima de los ciclos y los tiempos de la Tierra, por encima de las vidas humanas y no humanas, y por encima de los cuerpos concretos de las mujeres, ¿no? El objetivo es la acumulación y pasa por encima de todo esto. Recuerdo que hace 110 años, en 1913, Rosa Luxemburgo publicaba La acumulación del capital y decía que esta acumulación se basa en la necesidad de tener siempre nuevas colonias que ocupar. Ese es un principio básico para el funcionamiento del capitalismo, la necesidad de otras colonias. Y hay una ecofeminista, María Mies, que nos dice que el cuerpo de las mujeres es la tercera colonia, ¿no? Justamente, después de la naturaleza sometida y los pueblos también sometidos, ¿no? Y esto que de repente se nos va a lo aparentemente teórico, pero son esas voces de quienes han estado reflexionando esto antes que nosotras, tiene ejemplos concretos, ¿no? Y hace unos días, el 2 y el 3 de marzo, nos volvimos a acordar del feminicidio de Berta Cáceres, ¿no? Y hablamos también de esto. Y recordábamos que a Berta la mataron por ser mujer lenca, defensora del agua y el territorio ante el extractivismo y el despojo corporativo capitalista, que a Berta le quitaron la vida por defenderla, ¿no? Por atreverse a hacerlo, además, siendo una mujer racializada e indígena. Pensaron que podrían matarla, y así lo hicieron, porque en este sistema de poder patriarcal, clasista y racista, se les hizo fácil a algunos pensar que podrían decidir sobre su vida y sobre su muerte, y pagar con los beneficios de esa acumulación más muerte. Entonces ilustramos cómo hay este conflicto entre el capital, el patriarcado y la vida, ¿no? Esto que nos estaba haciendo pensar la compañera. En este otro uso de las TICs que hoy estamos reflexionando y reivindicando, ¿no? Que es colectivo y que es organizativo, que nos puede ayudar a transformar la vida de las mujeres, como vemos que ya estamos haciendo, como escuchamos las compañeras que nos daban ejemplos. Podemos pensar en esas tecnologías que pueden permitir hacer memoria de Berta y quienes lucharon por la vida, ¿no? ¿Se imaginan? ¿Se imaginan unas TICs que permitan la defensa del territorio y las vidas? Ojalá hoy en redes sociales, hoy que se cumplen 5 años del asesinato de Marielle Franco, en las redes sociales la veamos muy presente, ¿no? La mantengamos viva. Una resistencia por y para la vida ante tanta muerte, ¿no? Como estamos haciendo ahora, me parece también en este conversatorio en línea,
que es colectivo, ¿no? Y que busca que esa voz colectiva esté presente y que además usa estas tecnologías para que llegue a más lugares, podemos hacer que la tecnología esté al servicio de esta transformación social, ¿no? Y creo que nos hace falta. Justo esto es algo que me gustaría ir planteándonos, ¿no? Como ya lo estaban diciendo. No obstante, y ahí el claroscuro, como lo está diciendo Paulette, en el momento en el que las TICs estén sirviendo a otros intereses y de alguna manera estén reproduciendo estos sistemas de poder, habrá que ponerles un freno, ¿no? Habrá que pararnos y decirnos, no, así no, ¿no? Y me venía a la mente otra participación de otra estudiante que nos dijo: la perspectiva de género puede ayudar a comprender las razones por las que las desigualdades existentes en la vida de las mujeres se extrapolan al plano digital, entendiendo a la brecha digital como una consecuencia de las desigualdades y violencias que las mujeres viven, ¿no? Y eso se relaciona con algo que ya estábamos reflexionando juntas, me parece, ¿no? Estaba viendo varias resonancias en las primeras respuestas, ¿no? Estábamos viendo cómo en las redes sociales también se reproducen esas violencias que vemos fuera de ellas, ¿no? Puede ocurrir esto, ¿no? Y de hecho podemos ver también cómo estas desigualdades sociales están impidiendo el acceso, ¿no? No solo están facilitando las violencias que hay en ellas, sino que dificultan el acceso a ellas, ¿no? Y desde luego que esas tecnologías estén al servicio de las mujeres y más aún al servicio de la transformación social, ¿no? Vemos que eso está ocurriendo, ¿no? Lo observamos. También vemos cómo hay otras tecnologías que están haciendo lo contrario. A esas les vamos a poner freno, claramente, ¿no? ¿Y qué queda? Me parece que seguir planteándonos las preguntas que nos ayuden a transformar también esas TICs para que, uno, no reproduzcan esas violencias. Dos, por decir una enumeración, o otro punto sería, desde luego, ver a qué tecnologías de la información queremos acceder, ¿no? No solo cuál es la brecha, ¿no? Sino a cuáles y para qué, al servicio de qué están esas tecnologías y qué otras tecnologías necesitamos seguir desarrollando para que en efecto ayuden a transformar. Las preguntas son muchas, aquí tengo como una batería de algunas de ellas y con eso me iría despidiendo y escuchando la palabra de las compañeras. Creo que un análisis con perspectiva de género sobre las TICs, después de escuchar a las estudiantes y a ustedes, nos puede ayudar a diagnosticar qué se está poniendo en el centro a la hora de diseñar, desarrollar y usar una tecnología. Y podemos también diagnosticar esa brecha en el acceso, ¿no? Lo estamos haciendo. E inmediatamente me parece que la pregunta es ¿qué sigue? ¿No? O sea, ok, hacemos este diagnóstico, vemos los claroscuros, pero ¿qué sigue? ¿No? ¿Qué preguntas nos hacemos para realmente seguir transformando esto? Algunas que me surgen son, ¿ayudan a sostener la vida? ¿Hacia quiénes van dirigidas? ¿Dónde están las mujeres? Desde su mismo diseño, es fácil pensar o fácil diagnosticar después las brechas, pero ¿por qué? ¿Qué ocurrió también en el diseño? ¿Dónde están esas mujeres? ¿Y qué mujeres, no? ¿Dónde están las indígenas, las racializadas, las lesbianas, las trans, las de la periferia, las buscadoras, las abuelas? ¿Cómo hacemos para crear y poner las TICs como cualquier otro medio o herramienta de comunicación y vinculación humana al servicio de esa transformación social que vemos que necesitamos ante tanta muerte, ante tantas violencias y con la posibilidad, ¿por qué no?, de las resistencias? Hasta aquí me quedaría. Muchas gracias. Muchas gracias, Esperanza, porque justo las preguntas son fundamentales, ¿no? Las preguntas se vuelven unas ventanas para pensar, digamos, también en las variables que se implican a la hora de estar nosotros reflexionando sobre estos temas. Y se me vienen muchas cosas a la mente, pero le quiero dar de una vez la palabra, en este caso, a la profesora Selene para hacer su aporte. Muchas gracias, Paulette.
Y también creo que ahí hay demasiada resonancia, ¿no? En términos de lo que nos han brindado precisamente las compañeras estudiantas al plantear estas preguntas. Y me gustaría compartirles precisamente que la primera lluvia de ideas, las reflexiones fueron en torno a esta tercera pregunta, ¿no? Este segundo, por decirlo así, bloque de preguntas, ¿cómo está relacionada la defensa del territorio con las luchas antipatriarcales, perdón? Eso lo tienen claro las compañeras. Creo que ahí fue interesante porque de ahí empezó la participación. Dijeron, bueno, la 1 y la 2 la dejamos en un momento, pero la 3 queremos de una vez decirlo, ¿no? Y precisamente ellas decían, ¿no? Hay que entender esta defensa del territorio desde un territorio también del ciberespacio. Es decir, en el ciberespacio también se confabulan, se hacen y son réplicas de lo que vivimos en términos de un territorio físico, ¿no? Cotidiano, material, como se señalaba, ya lo decías tú, Polen. Porque este espacio no está hecho por mujeres, ¿no? Este ciberespacio territorio no está hecho por mujeres, no está tomado aún por mujeres, sino que está hecho obviamente desde perspectivas androcéntricas, ¿no? Está totalmente cooptado por los hombres. Entonces, ahí es una lucha más antipatriarcal. Ellas lo tenían muy claro, lo refirieron así. Y desde el ciberespacio, por ejemplo, un intento cotidiano, ¿no? Que podemos hacer nosotras desde una perspectiva crítica de género, es dejar de ver este tipo de memes donde se violenta, ¿no? A las mujeres y a cualquier cuerpo feminizado, por ejemplo, ¿no? Racializado también y precarizado. Entonces hay que dejar de reproducir esto y más bien tomar el espacio para compartir colaboraciones en construcción de otra sociedad y por lo tanto generar otro territorio ciberespacial, ¿no? Por decirlo así. Y también ellas hablaban del territorio, de la defensa del territorio como esta intervinculación, ¿no? Del cuerpo-territorio. Entonces hay que revisar el cuerpo que se ha vuelto también un algoritmo. Entonces desde ahí hay que despatriarcalizarlo, ¿no? Y lo tenemos, ellas lo ubicaban, están las propuestas desde el hack feminismo, por ejemplo, en donde se empiezan también a hacer estas luchas antipatriarcales desde ahí y utilizamos las redes, decían las compañeras, y se ha utilizado las redes desde esa contrahegemonía, ¿no? Ya decíamos, hay una cultura de la descarga libre, pero también puede haber redes y vinculación de una serie de colectivas por internet, de una serie de luchas también por la defensa del territorio, naturaleza, vida, desde ahí, ¿no? En donde puede haber una sinergia y una construcción de un tejido territorial ciberespacial, ¿no? Es interesante cómo lo mencionaban. Mencionaron que un producto de esa lucha antipatriarcal en estos territorios ciberespaciales, por decirlo así, pues es el resultado, lo de la ley Olimpia, ¿no? Porque en ningún espacio, lo decían las compañeras, en ningún espacio estamos seguras. Eso es un hecho, por lo tanto tenemos que buscar una serie de recursos y luchar y hacer ahí colectiva, amplia, ¿no? Por supuesto, y presionar a quien se tenga que presionar para generar, por ejemplo, un respaldo y una seguridad a partir de una ley, ¿no? Como ha sido la ley Olimpia o incluso también mencionaban la ley Ingrid, ¿no? Entonces, bueno, hasta el diseño de aplicaciones en esa lucha antipatriarcal, por ejemplo, hechas desde mujeres. Son apps hechas desde mujeres, para sentirnos más seguras. Desde ubicación de focos, ¿no? Donde han ocurrido violencia, ¿no? Las geógrafas feministas ahí tienen un papel importante porque no nada más lo ocupan en términos territorialmente físicos, sino también de esta virtualidad generando apps, ¿no? En donde han ocurrido feminicidios, desapariciones, para que las demás tengamos esas ubicaciones y esas certezas, ¿no? O las aplicaciones también que sabemos que ocurren en las grandes urbes, y lo refirieron así, obviamente porque es parte de nuestro cotidiano, ¿no? El transporte público, ¿no? Y lo que, pues, lo que hemos padecido a partir de estos
aplicaciones, ¿no? de transporte privado en donde podremos sentirnos más seguras y resulta que no. Entonces también las apps hechas desde ahí en términos de choferas, ¿no? De compañeras, de irnos intercambiando, de darnos estrategias. Creo que también son luchas por este territorio, ¿no? Defensa del territorio ahí, de ese ciberespacio, tomarlo y defender lo que ya decía Esperanza, que es en el fondo, ¿no? Y en el fondo y en el principio y por todo, ¿no? Que es la vida, precisamente. Entonces, pues ahí es esto. Me refirieron la pornografía como un reflejo más, por ejemplo, de esta ciberviolencia y de este espacio cooptado por los hombres, que, bueno, aunque no está tipificada como tal en términos de ciberviolencia, ellas lo mencionaron y es cierto, ¿no? Nos hace, en términos de la perspectiva de género, en perspectiva crítica, otra vez situar a la masculinidad como un problema también a atacar, ¿no? Y que forma parte de un problema estructural, ¿no? Y ahí hay resonancias entre las primeras preguntas y esta tercera, ¿no? Por ejemplo, en donde también se tendría que atacar este punto, no dejarlo de lado. Y bueno, con ello, pues evidentemente es un hecho que pasando a esta interrogante final, ¿no? Pues la solución a los problemas y desigualdades originadas de la profundización y de hecho también de la ampliación de estas múltiples brechas, porque hasta podemos hablar de múltiples brechas en términos digitales, ¿no? Por igual geográficas, generacionales, ¿no? También en esta denominada pues vida en línea. Estas respuestas han sido de carácter, y hay que criticarlo y verlo así, ¿no? Estatocéntrico y netamente asistencialista y capacitista. Las instituciones encargadas, ¿no? Lo han hecho de esta manera. Generar fondos, repartir computadoras, repartir tablets, repartir iPads, generar mayor cableado, fibra óptica y todo esto, ¿no? Pero eso no nos resuelve el problema estructural de fondo. Como bien se plantea, creo, lo han señalado las compañeras, por supuesto, y que más bien hay que verlo como con una perspectiva de género, ¿no? Crítica, una perspectiva feminista, y también con proyectos descoloniales, ¿no? Ahí vamos a vincularlo. Porque bueno, pues en el uso de las TIC, pues hay una racionalidad, ¿no? Donde ya decíamos cómo es el acceso, cómo es el uso. Entonces hay que verlo de manera inversa. Hay que verlo en oposición, ¿no? Diametralmente opuesto. Y en lugar de ver la representatividad que podemos tener en el uso de las TICs, pues más bien hay que verlo como una autorrepresentatividad colectiva, por ejemplo, ¿no? Pasar de este modelo clientelar de usuarios, ¿no? Y a lo mejor nada más nos decíamos, nos hacen entrega de recursos tecnológicos y acceso a la red, a apropiarnos socialmente de las tecnologías y de ese territorio ciberespacial, por decirlo de alguna manera. Pues más bien irrumpir también en una lógica instrumental, ¿no? En este sentido, y abocarnos al diseño de prácticas pues, para la emancipación. Ahí está. Ver más sistemas de sentido organizados desde la experiencia de subalternización, ¿no? Que por supuesto están ahí. Y pues proyectar más bien necesidades de cambio sobre la tendencia a la reproducción de seguir este modelo dominante, ¿no? Defender lo local también es importante, ¿no? Y pues tenemos que tener ahí muy presente la defensa al derecho, ¿no? De la vida digna y de los sujetos que se han fetichado o que han sido, pues sí, objetivizados, ¿no? Por todo este ciberespacio, ¿no? Creo que también lo mencionaban las compañeras. Y bueno, hay labor en ese sentido, y ya con esto voy a terminar, ¿no? Hay apuestas feministas en todo el mundo, las tenemos más identificadas obviamente del lado latinoamericano, ¿no? A la hora de cuestionar todo este entramado, todas estas brechas, ¿no? Todos estos componentes y problemas estructurales a los que nos enfrentamos, en donde, bueno, hay que dejar de ser usuarios universales, y lo ponemos así entre comillas, consumidores pasivos de estas tecnologías, y ahí entra, ¿no? Esto de la tercera pregunta, acabar con este estigma que nos rodea como mujeres, que bueno, pues obviamente no podemos tener uso a, ¿no?
hay que irlo erradicando porque, bueno, pues ahí hay labor importante desde organizaciones y colectivas como Derechos Digitales, ¿no? Por citar algunas, activismo feminista digital que se da en Argentina, en Bolivia desde el Desarmador, por ejemplo, ¿no? Esta serie de colectivas que están obviamente viendo por esto y tomando este ciberespacio. En Brasil desde Puxico, en Chile desde la Coordinadora Feminista 8M, y por citar a varias, ¿no? En México, La Clica, ¿no? Y bueno, pues ahí está, entre luchadoras que hacen documentales, visibilizan los problemas, y creo que es una apuesta importantísima, que no nada más se da en América Latina, sino que también poco a poco se va dando en todo el mundo. Muchas gracias, Elena. Un poco para abonar, recordé lo que dice Esther Muema, que es una artista zambiana, experta en desigualdades digitales con perspectiva de género. Y ella recordaba, dice, los orígenes militares de Internet también han incidido en su gobernanza. Eso significa que no se le concedió importancia a los asuntos que afectan a las mujeres y a las niñas y a la forma en que la tecnología reproduce la desigualdad de género, ¿no? Por ahí otro tema pendiente, pues de la ciencia social y también de las relaciones internacionales muy particularmente, ¿no? El origen militar, pues de una serie de productos que utilizamos todo el tiempo, entre ellos, pues, precisamente de las tecnologías. Adelante, Maritza. Muchas gracias. Pues igual, yo al principio de mi presentación decía que las preguntas se las hice tanto al grupo de la asignatura de violencia contra las mujeres como el de medio ambiente, y me parece una intersección necesaria, ¿no? Sobre todo frente al contexto de crisis social y de crisis climática y ambiental. Porque muchas veces me parece que cuando hablamos de lo digital o de las tecnologías, se nos olvida la materialidad de estas. Es decir, que no serían posibles sin la producción y la extracción de energía, de materiales, de minerales, de una infinidad de recursos que son necesarios para la generación y producción de estas tecnologías, ¿no? Entonces, y esto, digamos, visto de una manera crítica, ver esta materialidad implica también visibilizar los territorios que son intervenidos precisamente para la extracción de los recursos necesarios para estas llamadas TIC, ¿no? Y en ese sentido, también cómo la promoción de este tipo de tecnologías promueve precisamente el vaciamiento social, histórico, ecológico, de multiplicidad de territorios, que a su vez tienen un impacto en la repatriarcalización de estos espacios, ¿no? Es decir, no podemos pensar todas las tecnologías de la información y la comunicación sin pensar, por ejemplo, la minería, ¿no? Y sin pensar, por ejemplo, pues eso, la extracción minera a cielo abierto y cómo estos proyectos extractivos contribuyen precisamente a que los espacios comunitarios y ciertos ecosistemas sean intervenidos por las actividades extractivas, lo que a su vez trae consigo que dichos espacios sean otra vez sometidos a una lógica de explotación intensiva, lo que a su vez tiene repercusiones. Creo que se quedó paralizada la transmisión de Maritza. Vamos a ver si regresa pronto. Creo que está de nuevo. Ya volví. Listo, ¿Verdad? escuchamos. Decía que esto pues a su vez tiene repercusiones en los territorios porque se ha visto que precisamente las actividades extractivas delegan a las mujeres, generan más violencia en estos espacios, la toma de decisiones sobre los territorios se concentra en los varones, ¿no? Entonces hay una serie de implicaciones, digamos, también sociopolíticas que trae consigo este extractivismo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos precisamente pensar en esto que decía también Esperanza, de
de quién, ¿no? ¿Quién produce y para qué se producen determinadas tecnologías? Y no olvidar que esta generación de tecnologías, que algunos podemos disfrutar, también tienen un impacto socioambiental en otros territorios, con costos para multiplicidad también de mujeres, ¿no? Mujeres que se oponen, por ejemplo, al sector minero, que se oponen al sector de los combustibles fósiles, etcétera, ¿no? Entonces, por eso, digamos, creo que esta pregunta a veces no está tan en la mirada, digamos, cuando pensamos el tema digital, porque nos pareciera como que por ser virtual no tiene una materialidad o no es algo biofísico, ¿no? Pero que también tiene esas repercusiones, ¿no? Y en ese sentido también los alumnos enfatizaron mucho cómo el patriarcado como sistema de dominación naturaliza las opresiones sobre las mujeres y al mismo tiempo feminiza a la naturaleza para justificar la sobreexplotación de ambas, ¿no? Es decir, cómo hay una especie de, pues como paralelismo cultural entre las mujeres y la naturaleza, como se dice mucho dentro del activismo, como territorios de conquista, ¿no? O como espacios de explotación. Entonces, creo que, digamos, también ahí es importante esto que señalaba Esperanza, ¿no? Bueno, generamos ciertas tecnologías, pero ¿en qué medida, digamos, estas tecnologías contribuyen a las desigualdades ya de por sí existentes, ¿no? Y esto lo vinculo con la otra pregunta que nos lanzabas, Paulette, sobre qué aporta la perspectiva de género al tema de la brecha digital. Y me parece que precisamente uno de los grandes aportes es evidenciar los sesgos con los que se produce la ciencia y la tecnología, y mucho de este sesgo, como tú lo señalaste, pues es un sesgo patriarcal, muy anclado en lo militar, en la violencia, en la acumulación de ganancias, en la sobreexplotación de seres humanos y naturaleza, ¿no? Entonces, la mirada feminista, la perspectiva de género nos ayuda precisamente a señalar con toda la evidencia que se ha hecho, se ha acumulado al respecto, que la tecnología y la ciencia no son neutrales, ¿no? Sino que, digamos, están atravesadas por relaciones de poder que determinan quién tiene la autoridad epistémica y la autoridad para determinar qué conocimientos son valiosos, qué problemas son interesantes de conocer, qué necesidades deben ser solventadas, ¿no? Esto que decía Selene, y tú también, Paulette, con esta cita, pues, ¿por qué la tecnología, digamos, se ha orientado, por ejemplo, a la vigilancia, ¿no? De ciudadana. Hoy tenemos en México este problema, ¿no? Del ejército espía, ¿no? Al control sociopolítico de las comunidades y no a garantizar espacios seguros para mujeres, niñas y diversidad sexual, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo, digamos, la perspectiva de género nos enfatiza eso y también, pues de alguna manera, la disputa política que tenemos enfrente, ¿no? Ya decíamos, la academia no es tan, y sobre todo la academia en ciencias sociales, no debe estar separada de las preocupaciones sociales y sociopolíticas de la sociedad en la que se desenvuelve, ¿no? Entonces, ¿en qué medida, digamos, podemos también disputar este espacio, ¿no? Es decir, señalar en qué medida también podemos transformar los usos que se le da a esta tecnología, los principios sobre los cuales se construyen, las lógicas que las guían en aras también pues de aspirar a una sociedad más igualitaria en materia de género, sin que eso implique la destrucción de la naturaleza, que es una condición necesaria para cualquier proyecto político alternativo, ¿no? Entonces, si no tenemos naturaleza donde vislumbrar la utopía feminista o la utopía de igualdad de género, pues simplemente pues eso no será posible, ¿no? Entonces, ¿cómo, digamos, podemos articular esto, ¿no? Ahí, por ejemplo, una feminista como es epistemóloga también, como es Donna Haraway, señala que las máquinas y los animales son nuestros compañeros, ¿no? Entonces, ¿cómo pensamos un uso de la tecnología encaminado, digamos, a un presente y un futuro, pues,
más justo y más igualitario. Y pues yo con eso cerraría, la verdad agradecida también con los estudiantes que participaron en esta dinámica. Fue muy rico pues leerles, escucharles y creo que también estas preguntas, como decía Esperanza, abren más preguntas y un montón de reflexiones que ojalá podamos seguir trabajando. Muchas gracias, Poli. Muchas gracias, Maritza. Y antes de pasar a la última ronda, que ya más bien es una reflexión final, quisiera recuperar algunas ideas que son relevantes. Tengo 1000, pero como no tenemos tiempo, como también ustedes seguramente, sí quisiera destacar en particular en estas preguntas que han vinculado lo digital con el territorio, con las calles, con la materialidad. Sí quisiera encaminar la reflexión siguiente, y es la importancia de la apropiación social, ¿no? Cómo hacerlo tanto en las redes, tanto en lo virtual como en la calle, ¿no? Y ahora que Maritza hace mucho énfasis en un tema que sin duda es urgente en el mundo, y es esta crisis ambiental y climática, creo que nos pone de frente algo que también está en la mesa cuando hablamos desde la perspectiva de género, y es luchar por no mercantilizar, ¿sí?, los espacios, los conceptos, la vida, ¿no? Estas propias disputas que estamos dando, creo que tienen un carácter precisamente colectivo y social, es lo que hemos estado haciendo énfasis, y cómo no caer en la trampa de lo que hace el capitalismo todo el tiempo, que es volverlo una mercancía. En el caso de la crisis ambiental y climática ya tenemos el término de capitalismo verde o economía verde, pero sin duda también corremos el riesgo de empezar a comprar estos nuevos mitos del capitalismo feminista que existen porque sin duda también se puede volver un mercado, ¿no? Entonces, creo que justo una de las cosas más importantes que ha hecho la perspectiva de género es uno nombrar lo que no se nombraba. En principio no solo las mujeres, lo no binario también, ¿no? Con todo el trabajo, por ejemplo, de Judith Butler, que ha sido también un parteaguas, ¿no? Pero no solo eso, nombrar las diferencias y las brechas dentro de las brechas, es decir, las mujeres, las niñas, pobres, indígenas, negras, rurales, etcétera. Entonces, esta posibilidad de distinguir creo que nos da muchos elementos también epistemológicos de gran relevancia para tener un análisis más profundo. Y dejaría antes de su última participación recalcar la importancia de luchar por no mercantilizar ahora estas luchas. Es fundamental, me parece, ¿no? Y bueno, para cerrar, las invito a que no más de 5 minutos, cada una de ustedes pudiera englobar una conclusión que nos cierra, porque es un tema vivo que todos los días, por fortuna, estamos viviendo y platicando. Entonces, le daría primero la palabra en esta ocasión a Selene para cerrar esta. Muchas gracias, Polet, y ha sido un placer de verdad compartir este espacio con ustedes. Creo que en algunos puntos evidentemente hay coincidencia y otros nada más nos sirven para enriquecer, ¿no? nuestra visión, estas apuestas, ¿no? y reflexiones que tenemos que seguir haciendo y evidentemente en conjunto, ¿no? Ha sido de verdad un placer escucharlas. Y efectivamente, yo creo que ahí, como tú decías, la apuesta está, ¿no, Polet? A dejar de mercantilizar, porque el espacio de la tecnología, pues también habla de cosificación. Bien lo apuntaba Maritza, ¿no? Además de la cosificación de las personas, bueno, pues obviamente la cosificación de la naturaleza y de la vida misma. Entonces, yo en esta última intervención hablaba de una serie de elementos organizativos, ¿no? De resistencias feministas, de luchas de mujeres, que están ahí, ¿no? En esta apuesta por tomar ese espacio o este ciberespacio, territorio, por ejemplo, contra la violencia de género. Pero también hay que decirlo, también hay voces presentes en estos espacios
contra pues el atentar contra la vida misma, ¿no? Entonces, bueno, la tecnología en ese entendido, desde una perspectiva feminista, creo que es verla como una herramienta en esta lucha por la defensa de los derechos, sí de las mujeres, pero como ya se mencionaba, ¿no? También de los pueblos originarios, de las denominadas, ¿no? Minorías, de las disidencias sexuales, por supuesto, y de todos aquellas y aquellas que no entren, ¿no? En estas cúpulas privilegiadas, ¿no? Que más bien están viviendo en los márgenes. Creo que en ese entendido, la tecnología, el uso de ella como herramienta, la tenemos que ver desde una perspectiva feminista como lucha, ¿no? Como una herramienta más. Y ahí se da, en ese entendido, creo, el uso de la tecnología con perspectiva crítica. Y a partir de lo que decía Maritza, también me lleva a pensar en lo que hace poco, pues celebrábamos, ¿no? Como el Día Internacional, ¿no? De las Mujeres en la Ciencia. Y nos habla también, sí, del uso de la tecnología, de un uso consciente, pero también con esta posibilidad de insertar la epistemología feminista, el hacer feminista, todo el saber de mujeres organizadas en vinculación con sus territorios y con la defensa de la vida, en la creación de otro tipo de tecnología, ¿no? Creo que ahí es importante ocupar esos espacios, dar la inserción también de mujeres en ciencias no convencionales para las mujeres, pero que además de la inserción, digo, todavía falta mucho, pero que se van insertando y además con perspectiva feminista se podría dar en vinculación con la experiencia de otras mujeres que están resistiendo. Entonces, pues nos lleva incluso a formular otro conversatorio en torno a ello, ¿no? Cómo verlo a futuro. Yo creo que la apuesta en ese entendido va por ahí, ¿no? Y el compromiso, por supuesto, hacer pues esto en términos de cuidarlo, ¿no? De cuidarlo, de resistir y de estar viviendo, ¿no? De resistir ante estos escenarios, pues lamentablemente de degradación y muerte, ¿no? Muchas gracias y reitero mi agradecimiento, por supuesto, a todas las compañeras estudiantes. Gracias. Gracias, Elena. Maritza. Yo creo que en este momento estamos en un tiempo de definición. Es decir, o transformamos todo o esta crisis multidimensional se exacerba con todos los costos humanos y socioambientales que eso implicaría, ¿no? Y en ese sentido creo que pues necesitamos sobre todo transformar la lógica a partir de la cual opera actualmente la economía, la política, la tecnología, ¿no? Y esa lógica sabemos que es una lógica racista, es una lógica machista, sexista, y además basada con el principio último de la acumulación de ganancias, ¿no? Entonces creo que en la medida en que no transformemos esa lógica, digamos, ninguna innovación tecnológica alcanzará para superar estas brechas y desigualdades si no también transformamos desde raíz cómo se produce, ¿no? Entonces, al hablar, por ejemplo, de brecha digital y de inclusión también, me parece que tenemos que considerar que estamos frente a una disputa de otro nuevo espacio, otra nueva frontera también del capital, ¿no? Y que en ese nuevo espacio, digamos, no está separado de las luchas también y de los aprendizajes que hemos tenido a lo largo de la historia por las luchas emancipatorias, ¿no? Y pues eso, o sea, creo que hay mucho también que reflexionar sobre estas nuevas tecnologías y sobre cómo queremos que sean, qué lógicas queremos que las guíen y cómo, digamos, esto también puede contribuir a un mundo más justo, ¿no? Esa sería un poco mi reflexión final, pues eso, o sea, cómo podemos transformarlas de raíz, ¿no? Y cuestionar, digamos, precisamente
quiénes han estado excluidos y por qué, ¿no? O sea, que no es una pregunta tampoco sencilla, ¿no? Y pues eso, agradecerles también la escucha y agradecer también las reflexiones compartidas a las compañeras Esperanza, Selene, Polet. Muchas gracias. Gracias, Maritza. ¿Esperanza? Empiezo retomando este agradecimiento, es compartido gracias a ustedes, gracias a las estudiantas por la generosidad también, ¿no? por hacer que el aula fuera eco de este espacio, ¿no? y darnos tantas ideas para seguir reflexionando juntas. Creo que en esas seguimos. Cerramos el espacio del conversatorio, dejamos la grabación, nos vamos a seguir con nuestras vidas y en esas vidas seguimos, ¿no? Seguimos viendo cómo le estamos haciendo para transformar todo esto. Seguimos viendo cómo nos vinculamos o no con estas tecnologías, ¿no? Vamos tomando muchas decisiones cotidianas en torno a ellas y coincido en el diagnóstico que estamos haciendo de que este es un momento clave de toma de decisiones en la cotidianidad y en lo colectivo, en la organización colectiva a distintos niveles. Hemos dicho que hemos hablado de muerte, hemos hablado de cómo atraviesan estas desigualdades las vidas concretas de muchas mujeres, de cómo también nos atraviesan a nosotras. Hemos hecho referencia a cómo se vincula la educación, la docencia con todo esto, ¿no? No lo hemos perdido de vista. Y ahora creo que nos toca seguir haciéndonos cargo. Digo, lo hacemos y tenemos ganas de seguirlo haciendo, necesitamos más, ¿no? Necesitamos más compañeras, así que ojalá esto ayude a que más compañeras, compañeros se sumen a esta transformación tan urgente y necesaria. La última idea que quisiera retomar es algo que ustedes ahora pusieron en palabras muy claras, ¿no? Entre este conflicto que hay entre una ciencia que es androcéntrica y la naturaleza, y a servicio de quienes han estado el diseño y el desarrollo de muchas de las tecnologías que cotidianamente utilizamos. Quizás ahorita, escuchando tantas voces y en la semana pasada cuando escuchábamos a las compañeras nos dábamos cuenta, ¿no? De, híjole, ¿cómo me estoy relacionando yo con estas tecnologías, ¿no? Y empecemos a tomar decisiones que ayuden a transformar esto. Desde lo macro a lo micro, desde lo micro a lo macro. Creo que es muy urgente y necesario, ¿no? Lo han dicho ustedes, tenemos unos límites, una hermosa biosfera, una maravillosa tierra, sin la cual no habría de qué estar hablando hoy, ¿no? No habría, no podríamos hablar de las mujeres, no podríamos hablar de estas TICs y los espacios pedagógicos, la universidad que ocupamos y que nos convoca como el lugar desde el que nos reunimos hoy a hablar de esto, no existiría, ¿no? Si no nos damos cuenta de lo enorme que es esto a lo que nos estamos enfrentando así, ¿no? Viendo que no existiría nada si no cuidamos esa tierra, esa vida. Me parece que poco más nos podría convocar. Ojalá así sea y podamos seguir diciendo que nuestra lucha es por la vida. Muchas gracias. Muchas gracias a las tres. La verdad, yo me quedo muy contenta. Gracias por la complicidad, una complicidad extendida. La verdad es que me siento ahora sí que como funcionando en red, ¿no? Y no solo en red digital, sino en red extendida literal hacia las aulas, lo cual yo festejo muchísimo. Creo que nos quedamos con muchas cosas relevantes que pensar, con tareas urgentes, o sea, sí son de carácter urgente, definitivamente, pero qué bueno que a estas alturas podamos celebrar que en nuestra facultad, en nuestra universidad y en el mundo se extiendan cada vez más todas estas posibilidades de dialogar y de poner en la mesa pues temas urgentes, ¿no? Y sin duda, yo creo que las mujeres sí estamos haciendo un gran trabajo, no solamente por nosotras, por la vida,
¿no? Y ahí es donde se cruzan todas estas cosas que ustedes han estado planteando muy claramente. Y quisiera, sobre todo, bueno, agradecerles en nombre del Centro de Relaciones Internacionales a ustedes que han sido las cómplices de las otras cómplices. Y quiero agradecerle a esas otras cómplices y esos otros cómplices que seguro también están por ahí, marcando la diferencia. Y yo creo, me atrevo a decir, que ellas y ellos todo el tiempo, ellos nos están enseñando, nos enseñan mucho porque de alguna manera generacionalmente somos más grandes que nuestros estudiantes. Y yo la verdad creo que el aula también es un espacio de aprendizaje hacia nosotras. Todo el tiempo nos están retando. No solamente saben usar mejor las tecnologías, sin duda, sino que nos enseñan lo que está pasando, nos enseñan de esta nueva reconexión que existe y de la importancia también creo, si quiero destacar, de la ciencia social, una mirada crítica hacia estas redes sociales, hacia su uso, y creo que hay que apropiarnos de ellas, ¿no? Hay que seguir tomándolo como herramienta para extender lazos y para mirar a las otras y a los otros compañeros que están lejos de estas redes, ¿no? Cierro un poco recordando que en la semana, aquí en la Secretaría Académica, recibí una llamada telefónica de un compañero que tenía que caminar 2 horas para hablar por teléfono. Entonces, de pronto, sobre todo como habitantes de esta ciudad, se nos hace muy alejado, ¿no? Pensar, pues porque tenemos todo el tiempo a mano un celular, una computadora. Pero ese es el mínimo. La mayor parte de las personas en el mundo no tienen acceso ni a un teléfono, ¿no? Entonces, creo que hay que ser como la semilla o hay que ser como la nubecita que va a empezar a regar, ¿no? Ese territorio. Y yo les quiero agradecer por ser cómplices a ustedes, a todos los compañeros y las compañeras de las aulas. Y pues nada, a poner esto como un granito más de algo que vamos a seguir haciendo continuamente. Así que gracias también a quienes nos siguieron en las redes. Y pues seguimos viéndonos aquí, que es lo más importante, ¿no? Abriendo estas discusiones y reflexionando. Muchas gracias, muchas gracias. Nos vemos hasta pronto.